Quería aprovechar que usted es abogado internacionalista para preguntarle sobre las consecuencias de estos ataques atendiendo al derecho internacional. En el marco de un conflicto como este, tan alargado ya en el tiempo, ¿la acción llevada a cabo ayer por Hamás entra dentro del derecho a la legítima defensa o estamos hablando de un ataque contra objetivos militares, pero también indiscriminado hacia población civil? Muchas gracias, Rodrigo, por tu pregunta y saludos a tus televidentes también. De hecho, en el marco del derecho internacional público, que es el derecho que regula o establece las normas para la comunidad internacional en general, también existe subsidiariamente una rama del derecho internacional que es el derecho penal internacional. Entonces, hay dos tipos de situaciones, el derecho internacional público generando obligaciones para los estados mismos y también el derecho penal internacional estableciendo reglas claras y exactas para los responsables individuales o personas, autoridades que manejan la guerra o el conflicto. Entonces, en principio, centrándonos no solamente en este momento del escalado e intensificación de la violencia, podemos decir que desde el año 47, desde el año 48 precisamente en adelante, pues ha existido una ocupación militar israelí en distintos territorios correspondientes a Palestina. Estamos hablando de Gaza, como Cisjordania, entre otros casos específicos como los del Alto de Golán y en algún momento del Sinaí. Esta ocupación es una situación amparada en el derecho internacional que posibilita ciertas o establece ciertas limitaciones para la potencia ocupante. Entre ellas, la imposibilidad, por ejemplo, de anexar territorio, ¿no?, a través de diferentes medidas o argucias legales internas que se promueven, por ejemplo, desde el Estado de Israel. Esto ha existido, existe, y de hecho, como reacción a partir de esa ocupación, se han venido desempeñando, desplegando distintas acciones a lo largo del tiempo por parte de la población civil que vive en estas zonas ocupadas. Y refiriéndonos al caso concreto de ayer, podemos decir que esta planificación de ataque que ha tomado cierto grado de tiempo por parte de los gazatíes y vinculados precisamente a Hamás, cuya mayoría de hecho se aglutina en este partido político y paramilitar, pues estos ataques de Hamás obviamente vulneran el derecho internacional. Básicamente constituyen crímenes de guerra al ser, digamos, dirigidos contra población civil que no conforma parte de un conflicto. Digamos que en el marco de un conflicto los ataques permitidos son contra estructura o infraestructura militar o contra el propio cuerpo militar de uno u otro bando, ya sea una guerrilla en este caso o del otro lado también las fuerzas armadas de un país. Pero la población civil nunca es objetivo militar ni como daño colateral. En ese sentido, hay crímenes de guerra cometidos acá en principio y esto llamó la atención porque recordemos que Palestina, a través de la Autoridad Nacional Palestina, que es, digamos, quien gobierna, digamos, de jure el Estado en sí, no de facto, ha reconocido y ha ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de manera que la Corte Penal Internacional, además de las investigaciones que ya viene haciendo desde tiempos precedentes, podría añadir esta situación potencial y poder intervenir, por ejemplo, a los principales responsables de estas atrocidades. Entre ellos, no solamente las autoridades palestinas que han promovido este ataque, sino también del lado de Israel. Recordemos que si bien Israel no es parte del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre los estados Claro, partes, sobre todas las situaciones criminales cometidas en su territorio. En ese claro, sentido, tanto para nacionales palestinos o israelíes podrían comparecer en algún momento ante la justicia de la Corte Penal. claro. Nos ha dejado claro usted en el contexto y también las consecuencias que puede tener este ataque de Hamás. Por ejemplo, también Médicos Sin Fronteras reportó que esos bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza han afectado también a objetivos civiles como algún hospital. Quiero preguntarle, ¿este tipo de acciones finalmente acaban teniendo repercusiones para los estados? Sí, evidentemente, ¿no? En principio, como mencionaba, ya de hecho desde el año 98 y entrada en vigor del año 2002 de la Corte Penal Internacional, se ha procedido a juzgar a distintos presidentes o sobre todo los principales responsables de las maquinarias estatales o no estatales que promueven conflictos o quienes cometen precisamente los crímenes internacionales bajo jurisdicción de la Corte. Estamos hablando no solamente de crímenes de guerra en el marco de un conflicto armado, sea internacional o no internacional, cualquier tipología de conflicto, o además crímenes de lesa humanidad, ahora último el crimen de agresión o precedentemente el genocidio. Entonces, lo que busca la comunidad internacional a partir de sus instituciones como la Corte Penal Internacional o también a través de diversos tribunales ad hoc, mixtos e híbridos que se han ido creando a lo largo de los últimos 50 años después de la Segunda Guerra Mundial, es llevar a comparecer, procesar, investigar
enjuiciar y sentenciar a los principales criminales de guerra o los criminales en todos los sentidos, digamos, a partir de quienes están involucrados o participan de la Comisión de Graves Crímenes Internacionales. Entonces, lo ideal, ciertamente, es que las personas que han promovido el conflicto ayer o la escalada de violencia ayer, que ha involucrado a la vida de civiles sin ninguna justificación o razón, puedan comparecer. Y estamos hablando no solamente del caso palestino, donde lógicamente hay responsables individuales a qué apuntalar, sino también a los responsables a lo largo del tiempo de las administraciones o de las distintas administraciones en Israel. No solamente mandos militares dentro de la cadena de mando, sino también autoridades políticas que han promovido estos Sí. encuentros, ¿no? Entonces, sí. Sí, no, sí, continúe, perdón. Sí, bueno, y además de ello, recordemos que las repercusiones no solamente, digamos, vienen desde el lado jurisdiccional o jurídico, que de hecho demanda también cierto grado de cooperación de los estados. Recordemos que la Corte Penal Internacional no tiene una policía propia para, por ejemplo, arrestar o llevar por compulsión a las personas responsables, sino también requiere y demanda de la cooperación de los estados partes, ¿no? Entonces, digamos que sí, la Corte Penal Internacional, a partir de lo que quiere la Fiscalía y la Sala de Cuestiones Preliminares, se emite una orden de detención sobre cualquiera de los responsables imputables. En este caso, la comparecencia a juicio, la comparecencia a su detención o como medida de citación, tiene que ser apoyada por los estados partes, que son más o menos 123 estados actualmente, entre ellos Francia y por el lado nuestro Perú, entre otros países. Entonces, Claro. las medidas podrían darse, ¿no?